a sound from heaven. Buenos días, buenos días, buenos días, damas y caballeros. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros para estudiar la palabra de Dios todos juntos. En mi propia devoción privada, estoy estudiando a David en 2 de Samuel. Y es una riqueza poder comprender la palabra de Dios y mostrarnos cómo nos metemos en problemas cuando dejamos la voluntad de Dios y hacemos lo nuestro, que David hizo en ocasiones y causó tremendos problemas. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era humano. Y el único que uno puede decir que es perfecto es el Señor Jesucristo. Todo el mundo, el resto, todos los demás, mucho más que otros, pero no hay ningún individuo perfecto sino Cristo. Y nosotros somos propensos a comenzar a vernos a nosotros mismos o buscando dirección y siempre nos metemos en problemas cuando lo hacemos. Debemos hacer todo un tema de oración. Quiero volverlo a decir, debemos orar sobre todo lo que hacemos. Ponerlo en las manos de Dios y asegurarnos de que sea la voluntad de Dios, como dijo el Señor, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Entonces, Pablo está tratando de decirle a los Gálatas que ellos van de regreso en vez de avanzar. No están creciendo en el conocimiento del Señor, sino en autovoluntad, egoísmo, orgullo, que traerá tremendas dificultades. Debemos asegurarnos, al estudiar esto, debemos entender que tendrá el mismo efecto sobre nosotros si obedecemos la palabra de Dios y no entramos a la ley. Si dependemos de Cristo y Él crucificado, y nada más en Él, total y completamente, valdrá la pena. Dios nos bendecirá, pero si entramos a la ley, como los judaizantes lo estaban haciendo, terminaremos trayendo todo tipo de problemas a nuestra vida, porque es la dirección que no podemos tomar. El Señor no quiere que vayamos por ese camino. Él pagó un precio terrible, horrendo ese precio, por el nuevo pacto. Y si nosotros lo abandonamos, bueno, solo causará tremendos problemas. Ahora alguien dice, bueno, yo no entro a ninguna ley. Bueno, si usted está fuera de Cristo y el crucificado está en ley, no hay ningún otro lugar en donde estar. Usted está en la ley o en la gracia. Si está en la gracia, está en Cristo y Él crucificado. De otras formas, usted está bajo la ley. Por favor, créanme que no terminará bien. No terminará bien. Bueno, hermanos, ¿tenemos campañas o no? Yo no voy a salir fuera de Baton hasta después de la campaña. Primero vamos a mencionar la campaña. La campaña Amén. va a llegar en unos días, unas 2 semanas de esta noche. Vamos a comenzar los servicios del miércoles en la noche al domingo en la noche. Antes de nuestra campaña es la pre-campaña, y la pre-campaña consiste de 3 servicios o enseñanzas al día. Puede verlo en la pantalla. Comienza el lunes, el 3 de abril, y el martes, el 4 de abril, mismo horario, de 1 a 2, 2 y media, 3 y media y 6 y media, las 7 y media de la noche. El miércoles solo van a ser 2, de 9 a 10 y 10 y media a las 11 y media, con la campaña comenzando el miércoles en la noche hasta el domingo en la noche. Y puedes ver los oradores en la pantalla.
Entonces vamos a tener una semana de campaña, va a ser maravillosa. Planifique para estar con nosotros en los servicios posible. Sabemos que esta es la semana donde los pastores quedan en sus iglesias, pero vengan a disfrutar los servicios antes de llevar a cabo sus responsabilidades. El viernes en la campaña, creo que tengo la mente del Señor en esto, quiero darle a la gente, y va a ser televisado también, lo que el Señor nos ha dado con respecto a la santificación. Cómo vivir para Dios perpetuamente. Y cómo el Señor, regresando 30 años, comenzó esa instrucción. Y lo ha tomado paso a paso hasta este tiempo presente. Usted no se lo puede perder. Yo les pido que oren por nosotros para que podamos presentar lo que el Señor nos ha dado, para que pueda ser entendible. Y se los agradecería. Sean. No, señor, estoy esperando la campaña y alistándome para eso. Excelente. Joseph. Joseph. Ya estaba cerca. Bueno, voy a ir con el Josh Ashley Franks en Savannah, Tennessee, el viernes en la noche a las 7. Voy a ministrar en la alabanza y predicación. Si está en el área de Savannah, Tennessee, es una iglesia maravillosa. Si no tiene una iglesia, viene a visitar y va a encontrar al pastor Josh Ashley, como usted dijo. Puede ir este domingo y conocerlos aún esta noche a las 7 de la noche. No espere que lleguemos ahí para visitar. Estamos esperando la campaña también. Y el próximo en abril, el 27 y 28 de abril, voy a estar en Portia, Arkansas, en Faith Worship Center. Quiero mencionar, si es posible, que Grace va a estar viajando a Desert Hot Springs, California. Ella va a estar allá ministrando este viernes a las 7 y sábado a las 10 a.m. y luego estará viajando de vuelta a Baton Rouge para estar con nosotros el domingo. Estará ministrando el domingo en la noche para el Centro Familiar de Adoración. Así que oren por Grace. Ella tiene un fin de semana muy ocupado, pero disfrutarán si están en Desert Hot Springs, California, con el ministerio guiando al hombre de regreso a la cruz. Dave. El viernes, una semana del viernes, vamos a estar en Hayden, Alabama, el 31 de marzo hasta el 2 de abril. Message of the Cross Family Worship Center, Dallas y Kim Smith son los pastores. Vamos a estar a las 7 de la noche el viernes, a las 6 de la tarde el sábado y el 10 de la mañana el domingo. Puede ver el número en la pantalla. Si necesita más información, puede llamar ese número y hablar con Dallas. Estamos esperando de estar de rezo con él. John o Josh. No tenemos nada que anunciar. Excelente, muy bien. Bueno, Dave, comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer, por favor, si es posible. Versículo 24. Si es lo que dices. Sí, correcto. Las cuales son dichas por alegoría. Una forma retórica en la cual los hechos espirituales son presentados en términos físicos. Porque estas mujeres son los dos pactos. Representa la ley Agar y la gracia Sara. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. El apóstol claramente dice que se refiere a Agar como un símbolo de la ley de Moisés. Como es obvio, le fue dado en el monte Sinaí. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén. Se refiere a esa ciudad en la época de Pablo. Fue sujeto a leyes, ritos, costumbres según la ley de Moisés. La cual está en esclavitud con sus hijos. Israel estaba en la esclavitud del pecado por haber rechazado a Cristo. Ahora, tratemos con eso un momento, por favor. Pablo está diciendo que por causa de rechazar a Cristo, rechazar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, continuando en la aceptación de la ley, eso significaba que toda Israel estaba atada. ¿Entiende eso Correcto. usted o no? Eso es exactamente lo que está diciendo. Y nuevamente, como
cualquier otra persona en el mundo, excepto Cristo, la atadura es la única opción. La atadura en Jerusalén y aparte de Jerusalén, yo creo que iba a ser una atadura más fuerte y caballeros me pueden ayudar con esto, sencillamente porque un fracaso de aceptar lo que Cristo ha dado y ofreció a Jerusalén y un rechazo de la cosa correcta y una aceptación de algo equivocado produce una medida más grande que el mundo que no conoce afuera de Jerusalén, entonces Disculpen, la atadura va a ser más grande. ¿no creen ustedes que eso es lo que finalmente trajo la destrucción total de Jerusalén, por Tito? Yo pienso que es, nuevamente, no siempre podemos leer la mente de Dios, pero yo creo que el rechazo de Cristo y el rechazo en la mayoría de la iglesia sobre la enseñanza de Pablo probablemente fue la influencia que resultó la caída de Jerusalén, sí. Están diciendo que la destrucción o lo que Pablo estaba enseñándole a los gentiles realmente no le dieron la espalda a eso. Bueno, algunos sí. Sí, algunos sí. Y este fue el Sí, problema con había los gentiles en esta carta. Ellos están regresando a la ley como el medio de justicia, ya sea para salvación o santificación, ese crecimiento continuo. Y ese es el tema, es lo que Pablo está tratando de detener a través de la totalidad de esta epístola. La atadura es el resultado final de la ley. Y yo quiero enfocarme en la ley, no solamente en el rechazo de Cristo, porque ese es el enfoque de la epístola. La atadura, ¿verdad? Sí, sí, como resultado de tratar de vivir para Dios de la manera equivocada. Ahí lo definimos simplemente como ley. Cumplir la ley, tratar de guardar la ley de Moisés en el mundo de hoy no es tanto la ley de Moisés, ni siquiera, bueno, sí es en ciertos ámbitos. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo está fortaleciendo este esfuerzo ahora mismo, esta cadena, con ese mismo propósito, de tratar de promover y empujar a la iglesia a tener fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz exclusivamente. Ujú. Y yo creo que el Espíritu Santo está detrás de todo esto completamente. Creo Correcto. que es mucho más que este tiempo acá en Baton Rouge con esta cadena localizada aquí o este estado de Luisiana o los Estados Unidos en general. De hecho, la totalidad del mundo, donde quiera que la iglesia esté. Correcto. Y tuvimos algunos hermanos acá de la semana pasada. Uno de ellos pastorea en Santiago, Chile, y el otro, no recuerdo, creo que en alguna parte de Europa. Las Islas Canarias. Las Islas Canarias, sí, gracias, tiene razón. Y, pero la mayoría de lo que se ha hecho allá fue hecho a través de este ministerio hace años. Correcto. Y ahora el Espíritu Santo está tratando de traerlos a fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Y la gente que entiende que Cristo murió por sus pecados, ese es el mejor mensaje en cualquier tiempo porque promueve salvación, promueve la instrucción a Cristo, el mensaje de la cruz en lo que se refiere a la santificación. De eso es de lo que estoy hablando. De eso está hablando. En lo que se refiere a renovar, crecimiento, es algo que se tiene que entender para llevar a la iglesia a su plenitud, a su salud apropiada. No significa que la iglesia no existe, pero significa que para ser libre de las ataduras del pecado, para vivir libre en esperanza de estar libre de las ataduras del pecado, tiene que entender lo que está enseñando. Tenemos que poner en nuestros corazones, en nuestra mente, la verdad que Cristo no solamente pagó la penalidad de mi pecado, gracias a Dios que lo hizo. Ese es el mensaje Amén. de la cruz. Pero también tengo que entender que Cristo
La muerte de Cristo rompió el poder del pecado, cualquier forma de pecado, no Amén. solamente la naturaleza pecaminosa, sino que el mundo, la carne, el diablo, todo aspecto del pecado fue derrotada por la obra de Cristo en el Calvario y mi unión con Él la introduce en mi vida y esa unión sucede en la salvación. Y puede ser aceptado en el mundo porque todo y cada hijo de Dios tiene esta victoria potencialmente dentro de su vida. Jesús, o Pablo dijo de Jesús, de la obra de Cristo en nosotros, el que ha comenzado la buena obra en nosotros, continuará obrando hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra de santificación fue comenzada o comenzó en cada creyente, pero la pregunta es si vamos a traer lo que Dios ha puesto en nosotros. La única manera de cómo tener el depósito del Espíritu, participante de la obra naturaleza en nuestra vida, es caminando en Cristo, viviendo y aprendiendo en Él. ¿Creen ustedes que estamos exagerando demasiado? Oh, no, no, no es suficiente. No, no, no. Y este es, Estoy hablando de nuestra participación, de lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Estamos haciendo demasiado nosotros o no? no, usted no lo puede hacer. El mensaje de la cruz, siendo predicado, define el por qué el creyente puede, como Joseph acaba de decir, vivir para Dios. El mensaje de la cruz no solamente es el término. El mensaje de la cruz es la explicación de la santificación y lo que Cristo hizo, lo que le da al creyente y cómo el creyente puede unirse a esta verdad. No es algo que usted tiene que ganar, es algo que usted tiene que utilizar. Y eso es lo que tiene que Si reconocer la nosotros iglesia. estuviéramos exagerando de más, el Señor no le hubiera dado a usted esta oportunidad para compartirlo con el mundo. Y lo ha hecho. Y Él nos lo ha dado, ha abierto esa puerta y la ha abierto ampliamente. Él dijo, la voy a abrir aún más, porque Él cree que usted no está exagerando de ella. Si algo, mire, no estamos haciendo lo suficiente. No creo que sea posible exagerar Sí. de más. Así como Israel se encontró en Isaías capítulo 1, el Señor los estaba llamando a arrepentirse, que dejaran sus malos caminos y sean obedientes. Dios está llamando a la iglesia de regreso. Se ha ido en tantas direcciones. El cuerpo de Cristo ha sido tan dañado en los últimos 40, 50 años, especialmente con todos los movimientos que se han creado. ¿Por qué gastar el tiempo? Pero está llamando a la gente que salgan de eso. Y hay un llamado a arrepentimiento. Y no enfatizamos eso como deberíamos de hacer. La iglesia se tiene que arrepentir. Y cuando me refiero a la iglesia, el liderazgo tiene que arrepentirse de la dirección equivocada de su psicología, del propósito. Bueno, pero ¿qué tal si no lo hacen? Bueno, si no me arrepiento, la escritura dice bien claro, van a sufrir las consecuencias. Ellos no van a encontrar su camino. No pueden vivir en esta mezclura. Definitivamente, la gracia de Dios cuando Juan el Bautista vino, hay que enderezar sus sendas. Y el Señor va Eso es lo que el a darlo en el arrepentimiento camino es. correcto. Yo he sido fuerte sobre esto públicamente y en el espíritu equivocado, pero yo creo que el Señor estaba poniendo en mi espíritu que fuera tan fuerte estas organizaciones y estas denominaciones, los que no están dispuestos a arrepentirse, lamentablemente van a sufrir consecuencias. El mensaje de la cruz es una línea divisora. Si no siguen el camino que Dios les ha dicho, esta es la misericordia de Dios. Esta es la oportunidad que el mundo escuche el mensaje de la cruz para que reciban el camino correcto. Y una vez que lo escuchen, es obviamente que, como el día, porque Israel dijo, Dios le dijo, estoy cansado de su sacrificio. Bien, pero podríamos decir que Pablo, lo que él estaba enseñando, si era rechazado, eso ponía a la iglesia en lo que es la apostasía. Bueno, hace un momento mencionamos qué es lo que sucedería con los judíos que rechazaran el mensaje, operando completamente en fe, se encontraron con el templo destruido y después esparcidos por todos lados. Dios movería su operación fuera de Jerusalén. El día de hoy, Jerusalén, si quiere, es una influencia necesariamente para el mensaje de Jesucristo. De hecho,
Hoy se le está presentando al Knesset una ley que pueda ilegalizar a cualquier persona que presente el mensaje parte del judaísmo en Israel. Así que un cristiano no puede compartir su fe con otro judío. ¿Te refieres a qué? Quieren ellos ilegalizar la evangelización. Eso quiere decir que la programación no puede Pudiera ser una transmitirse posibilidad, allí, no creo que entonces. va a pasar o ser aprobada, pero el punto es que se está presentando. Hay una idea de preservar y de mantener el judaísmo fuerte y puro en Israel, y eso es lo que dicen. Ayudaría si nosotros escribimos una carta al primer ministro Netanyahu. Bueno, no se está presentando por él, está siendo discutido y presentado en el Knesset, el gobierno de Israel. Entiendo eso, pero él tiene una parte Sí, de creo que influencia, tiene ¿no? una buena influencia, pero el mejor amigo de Israel el día de hoy son los creyentes nacidos de nuevo. Pero Así miren, es, el problema así de la es. iglesia, una vez más, debemos aprender de los fracasos de Israel. No mezcló la fe en lo que se le dio, hizo los sacrificios, cumplió con la rutina, pero su corazón no estaba en ello. Y el corazón dijo, estoy cansado de esto, ya me agotaron, yo no quiero eso, quiero su obediencia. Ahora, Podemos juzgar la condición espiritual de la iglesia aquí en los Estados Unidos por, por, por su posición hacia o contra Israel. Si nosotros somos tibios en nuestro apoyo apoyo. a Israel, ¿no? Eso muestra la condición espiritual de la nación. Dos cosas, miren. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿no hubiera resultado eso en atadura? Ese es el resultado final de rechazar las cosas de Cristo. Lo es, realmente que lo es. Yo creo que haría lo mismo si es rechazado acá, la iglesia entrará en esclavitud. Pero mucha gente involucrada en la iglesia dice que nosotros somos celosos. Ellos dijeron eso en la última porción de Hechos. Somos celosos de la ley. Pero Claro, el claro. celo no es la respuesta, sino la dirección de la fe. Y estamos hablando de las arras del mensaje de la cruz, que no es lo que Pablo estaba tratando de darle a los judíos en la última parte de los Hechos. ¿A Dios le agradó Israel en la iglesia primitiva teniendo ese celo por la ley? No, no. Debemos tener cuidado con eso, porque una vez más, la ley es santa, pura y buena. Si tenemos que presentar este evangelio de Cristo crucificado a la iglesia, debemos hacerlo de la misma manera que Pablo lo hizo en su generación. No puede diferir. Él tiene que ser fuerte en lo que él cree, pero también tiene que ser gentil con los creyentes y paciente con los creyentes. No hay nadie que extienda libertad del pecado como Pablo a la iglesia. Y eso tiene que... Reitera eso, por No favor. hay nadie que haya extendido libertad y paciencia a la iglesia como Pablo en la presentación de la cruz. Él es más longánime y paciente que alguien que yo haya visto. Cuando uno lo estudia a él no es rápido de eliminar a la gente. Él no hace eso. Él se esfuerza a lo máximo para tratar de que ellos pudieran ver, advirtiendo que si se rechaza la verdad hay peligro. Eso siempre se debe hacer. Estoy de acuerdo, pero la esclavitud estaba allí de todas maneras. La atadura ya estaba allí. La atadura ya estaba allí. Pero ¿hay otras opciones fuera de Cristo? Es la pregunta. Porque ese celo Bueno, por la ley, el judío, él preguntó, fue si, bueno, no recuerdo las palabras, pero está preguntando sobre si Dios estaba si a feliz con Dios, el celo. y en muchas maneras ellos, Romanos dice, siendo ignorantes de la justicia de Dios, buscaron establecer su propia justicia. Así que Correcto. hubiese estado irado, pienso, ¿no? Pero la ley aún es el que nos dirige a Cristo. Aún lo es y siempre será aquello que uno dirige a la humanidad perdida a Cristo. Todo hombre es nacido bajo la ley. Cuando la ley convence del pecado hay una necesidad de el Salvador. Así que debo tener cuidado de cómo digo lo que quiero decir de la ley, porque la ley aún tiene una función el día de hoy de cumplir a una humanidad no salva. Y aún en una iglesia que aún no ha aceptado a Cristo, Israel, en el capítulo 1,
creo yo que, bueno, es Isaías 1, es la imagen de un grupo de personas ni siquiera salvos, solamente cumpliendo con la rutina. Serios, pero no estaban ahí. Yo creo que la iglesia ha aceptado a Cristo completamente, pero creo que son ignorantes de la gran obra de Cristo. Yo también, yo también. Entonces, ¿cómo presento eso? Si voy a predicar el mensaje de Pablo, más me vale ver de cerca el método. Y él se Así es. esfuerza a lo máximo para traer. Él dijo, yo soy siervo para el judío, soy siervo para el que guarda la ley, soy siervo del débil y de aquellos que están bueno, que no tienen ley. Si no hacemos eso, no estamos presentando el mensaje de Pablo. Eso es verdad, pero él fue firme en la presentación de Cristo Así y es. también del peligro de la ley. Él fue muy claro. Lo era, y también dijo en Gálatas 2, él dijo que él era muy cuidadoso de no violar esa relación de la iglesia, que no entendía su mensaje. Él tenía mucho cuidado sabiendo que causaría gran disensión y problemas presentando el mensaje en general. Nosotros tenemos eso y tenemos que tomar esa misma responsabilidad el día de hoy. Tenemos que actuar como Pablo el día de hoy. Tenemos que reconocer a la iglesia Así que es. está apartada de Dios siguiendo estas modas. No me dan fruto de una experiencia del nacer de nuevo, pero hay muchos que no están en esa capacidad. Bueno, también estás promoviendo el capítulo 4 de Así Romanos, ¿no? es. O 14 y Y 15. 15. Aquellos que Bien. somos fuertes tenemos que soportar las debilidades de los demás. Si Sí. nosotros tenemos un mensaje que produce el amor de Dios y el poder de Dios, entonces nosotros somos los que tenemos que ser siervos, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros somos los que tenemos que ser pacientes, longánimes, tal como Dios ha sido con nosotros. Creo que lo Y es lo estamos que haciendo. tenemos que ser en la presentación de esta verdad. Yo no estoy tratando de hacer que la gente se aparte, estoy tratando de hacer que la gente vea cuán enfático Dios es cuando Él predica a Cristo y Él crucificado a través de Pablo, que no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro medio. Yo no soy rápido en eliminar, no soy rápido en separar. Soy rápido en tratar de hacer lo que pueda para traer conocimiento de esta gran verdad, porque Pablo diría que yo quiero que fuera de esto sean como yo. Y tenemos algunos predicadores aquí que no entienden el mensaje de la cruz. Relativo a la santificación y lo que estamos predicando. Pero Sí, es nuestra esperanza que al estar con el cuerpo de Cristo tengan la oportunidad de acercarnos un poco más a lo que estamos. creo que Pablo hubiese hecho lo mismo. Él hizo exactamente lo mismo. Sí, Él hizo exactamente lo mismo. Él reprende a Pedro, pero no deja de tener comunión con él. así es, así es. Él no lo manda a los lobos y lo descarta. Él hace todo lo que puede para presentar el mensaje. Si alguien escoge, después de escucharlo, a él presentarlo y lo descarten, llega un punto en el que hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho todo lo que se ha podido, pero hasta entonces la puerta tiene que quedar abierta. Por eso es que esta cadena está aquí. La puerta está ampliamente abierta para recibir lo que no entendemos. Exactamente. Ampliamente abierta, y el Espíritu Santo está moviéndose a través de esta cadena cuando la cruz se predique de esta manera. Por eso es que no podemos predicarlo lo suficiente, por eso es que no podemos enseñarlo lo suficiente, por eso es que todo predicador debe estar predicando eso. El Señor no desea nada el espíritu elitista. Para nada, porque eso no promueve lo que Él está tratando de edificar en mí. Él está trabajando con nosotros. Él a está la vez. obrando en mí un amor por el cuerpo de Cristo y Él quiere que yo me extienda. Él se quiere extender. La obra de la cruz, elevada por la obra del Espíritu, produce en el creyente a que los esposos amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. ¿No haría lo mismo en nosotros presentar este evangelio, ese mismo deseo, sin compromiso? Sí, Ese mismo diseño, esa misma palabra fuerte, balanceada en el amor de Dios y el amor de Cristo y la paciencia de Cristo. Cuando yo leo a Pablo, cuando yo veo a Pablo, cuando yo escucho a Pablo, no solamente lo escucho a él decir, yo no predico nada más que Cristo y él crucificado,
yo lo veo a él esforzarse, finalmente dando su vida para ser un siervo para el resto del cuerpo de Cristo y el mundo perdido, para que puedan llegar a conocer. Es lo que él dijo: yo soy siervo de el judío, del dador, legislador, del cumplidor de la ley, los que no están bajo la ley, los débiles. ¿Por qué? Para que yo pueda salvar a unos. Él sabe que aún su sacrificio no va a traer esa plenitud para todos. No todos van a aceptarlo. Pero algunos Y lo eso harán. para él es a lo que él es un deudor y él está entregado a eso. Un ejemplo de eso es cuando Pablo va a los judíos 2 o 3 veces. Al final de Hechos en Jerusalén, él arriesgó su vida para tratar de predicar el evangelio a los judíos. Es el nuevo pacto, sí. ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que Su último viaje a Jerusalén, del que tenemos registro, a donde él fue, el Espíritu Santo, en dones del Espíritu, le advirtió: cuando vayas para allá, va a haber problemas. vas a ser arrestado. Y bueno, él oró, y usted lo puede ver en el libro de Romanos. Él ora por la iglesia en Roma para que ore por él, para que la oposición en Roma, cuando él vaya, no sea tan fuerte y que no reciban lo que él tiene que decir. Él toma ofrendas de la iglesia que aún es dirigida por la ley mosaica, de todo el resto de la iglesia. ¿Por qué lo hace? Para tratar de tener un favor con Porque ellos. él tiene algo. Así es. Él tiene algo que el resto del mundo necesita. Nosotros tenemos algo que el resto de la iglesia Así es, necesita, que el así resto es, del mundo así es, necesita. así Y Dios nos ha dado esta oportunidad a través de SBN para traerlo. Que por siempre nosotros mantengamos la puerta abierta y que jamás nos comprometamos. Mientras usted habla, hermano Larson, pienso en los tantos pastores con los que hemos hablado, que estaban tratando lo más que podían de servir a Dios y vivir para Dios y hacer las cosas en su área de ministerio, y algunos se habían dado por vencidos, otros estaban muy cerca, pero de alguna manera el Espíritu Santo abrió la puerta, no solamente predicadores, pero todo tipo de personas que hemos escuchado, ministros que escucharon el mensaje y dijeron: eso es lo que me falta, y total y completamente cambió su vida personal, y ahora predican el evangelio a iglesias, están trabajando en el ministerio, no por nosotros, sino porque esta palabra de la cruz que se presentó está allí. Y no lo rechazaron, sino que lo han aceptado. Ahora hay algunos que sí lo rechazaron inicialmente, Sí. pero siguieron buscando al Señor y el Espíritu Santo siguió trabajando y revelándolo a sus corazones, y tal vez no les agradó nuestra manera inicialmente, no importa, pero siguieron escuchando, y así es como es esto, ¿no? Usted lo puede rechazar inicialmente, pero para toda persona que tiene un corazón que realmente busca a Dios, yo creo que cada vez llevarán a la obra terminada Amén, por así Cristo. es, correcto. En el maratón y Bibliatón, constantemente recibimos llamadas y cartas y correos electrónicos de el nombre de la iglesia, ¿no? Sí. Y podemos darnos cuenta que es una iglesia que predica la cruz. ¿Conocemos esas iglesias? No, claro que ¿A no. todas? Porque la transición cada día de este programa, de alguna forma, tal vez no lo hacemos tan bien como debemos, pero de alguna forma estamos tratando de traer esta información al cuerpo de Cristo. Y yo he visto a la gente que yo pensaba que jamás ni siquiera se acercarían a esto. Ahora ellos están calentando con el fuego, por decirlo Sí. así. Hay una realidad que está llegando a ellos y algunos van a rechazarlo completamente, otros se van a ir. Yo he escuchado a algunas iglesias que ya ni siquiera se asocian con nosotros. Pero yo leo estos nombres y nunca los he escuchado. Oh, sí. Hermano Swagger, yo dije esto hace 25 años. Y cuando hay un mensaje apostólico y usted arroja el mensaje a la piscina del cristianismo, viajará hasta la última orilla de las Sí. costas del cristianismo. No puede detenerse. Y eso es lo que está Claro, pasando. Ahora, el efecto depende de la persona. Depende de la persona, pero hay muchísimos Siempre es hombres así. y mujeres que jamás ni siquiera hemos conocido, que jamás escribirán ni darán información. Cuando lleguemos al cielo, van a decir: hermano Yo lo Swagger, creo.
Gracias por no rendirse. Gracias por no detenerse. Gracias por ser persistente. Gracias por amarme de la manera como Dios le amó a usted y continuó compartiendo el mensaje. Porque cuando después de años de terquedad finalmente pude ver, o después de años de no entender, la revelación llegó. Eso salvó mi cristianidad. Y esto es, miren, ¿qué no es eso lo que estamos tratando de hacer? Pedro nos dio instrucciones a los ancianos en el capítulo 5, en su primera epístola, dice, alimenta al pueblo de Dios que está entre ustedes, no sino voluntariamente, no de una mente dispuesta, ni tampoco siendo Señor sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplos a la iglesia. Ahí está la instrucción. Sí. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra, predicar la palabra, advertirles las cosas que son peligrosas y hacen daño. Y yo creo que ahora el Señor nos está enviando a los lugares altos y bajos, a todos los lugares. Sí, Si siguen escuchándonos, no se puede refutar. amén. El Espíritu Santo los está llevando a esto. Todos hemos dado testimonio de esto. Empiecen a escuchar y lo apagan, y el próximo día, ¿qué están diciendo hoy? Es el Espíritu Santo atrayéndolos, ¿no? Están siendo A atraídos donde a quiera esto. que la señal vaya, el Espíritu de Dios irá con Así ella, es. tal como esas ondas en el mar, en el agua, hasta lo último. Y donde el Espíritu de Dios esté, la convicción estará allí y eso lo logrará. Alabado Dios, alabado Dios. Hermano Suárez, eso me trajo de Pittsburgh, así de fuerte es el mensaje. ¿Cómo? Me trajo de Pittsburgh, así de fuerte es el Oh. mensaje. No estoy bromeando. Así es. Mi oración cuando yo era joven era, Señor, yo quiero estar donde tu Espíritu Santo se mueva. Yo creo, de hecho, me dijeron que yo era que era tan celestial que no servía para nada en la tierra. Yo hablaba del rapto, era lo que yo decía, el Señor viene, apresúrense, prepárense. Todo el mundo pensaba que yo estaba loco. Yo quería estar listo, no porque quería escaparme, pero el Señor me puso en un lugar en donde el Señor se está moviendo. Yo recuerdo en las cruzadas, recuerdo los servicios de otros, donde la presencia de Dios a veces era tan fuerte que no me había sucedido. La otra noche yo estaba orando y el Espíritu de Dios me impactó tanto que caía arrodillado. Yo quiero que ese mover sea tan significativo en el cuerpo de Cristo que lo experimenten, que experimenten ese toque, esa bendición, y es a través del entendimiento del mensaje. Así Si es. podemos entender el poder de Dios, que es tanto mejor y mayor a lo que nos damos cuenta. A veces nos referimos a esto y la mayoría de gente vive en un mundo muy pequeño. Sus problemas, sus temas son tan grandes a su alrededor que no pueden ver la plenitud de lo que Dios está haciendo en el mundo, tocando lugares en el mundo. Yo me siento y oro por China. Ese país está sufriendo. India está sufriendo. Estaba viendo yo las naciones que son las ranqueadas como las más felices. Estados Unidos es la número 15 del mundo. Así de difícil está nuestra nación. Inglaterra, 19. Francia, 21. Estos son países donde las libertades y derechos reinaban y gobernaban entre la gente y ahora están descendiendo en la lista. Sin embargo, el Líbano y después Afganistán son las dos naciones peores del mundo en las cuales se puede vivir de acuerdo a la felicidad diaria de la gente. Hay gente por todo el mundo sufriendo y esta es la respuesta, Jesucristo y el crucificado. Usted nos contó 25 años atrás un mensaje que yo estoy tratando de traer la historia a mi mente otra vez, pero fue Eliseo, me parece, no Elías, sino Eliseo, que encontró un pozo que tenía agua que estaba amarga, no se podía tomar. Y él puso sal en un envase, ayúdeme con la historia. Y él entonces puso ese madero de la sal ahí dentro, y eso endulzó las aguas. Lo que ese mensaje es, si usted lo dijo 25 años a través de ese mensaje cura, sana las aguas de la Así iglesia, es. purifica, la lleva a una fuerza y un poder. Y ahora estoy hablando de creyentes que realmente han nacido de nuevo, que llegan a una fuerza y un poder, porque el agua viva estará disponible de tal manera como nunca antes. Ha sido dañada por el pensamiento equivocado. Amén, así es. Bueno, lo que vamos a predicar, si el Señor lo permite, el domingo en la mañana, las aguas amargas de Mara. Así es. Esa es la enseñanza. Se endulzaron, fueron sanadas Amén. por un árbol que se cortó y era un símbolo de la cruz. Correcto.
Y, y eso era la única esperanza que tenía Israel, ese árbol, Así es. Y esa es la única respuesta de la iglesia. la cruz de Tener que Cristo. las aguas amargas sean sanadas por la cruz. Así es, por la gracia de Ese Dios. fue el primer milagro que hizo Eliseo después de cruzar el río Jordán. Y lo primero que Jesucristo hizo en las bodas de Caná fue la purificación. Primero, lo que se hizo en su ministerio fue purificar al pueblo. Lo primero que hizo Israel después de volver de esa dispersión, 70 años, fue edificar un altar. Lo primero, un altar. Hay un altar que está allá en medio de la nada. Y eso fue lo que Dios les dijo que hicieran. Pero, y eso era un tipo de la cruz. pero si tiene el altar, tiene todo lo demás. Ahí está, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Bueno, me regocijo día y noche desde que encontré este camino. Y la mano de Dios en toda mi vida la veo. Y la alegría de o la razón de mi alegría es esta, que el Consolador Sí, Señor. está conmigo. Sí, amén. Él permanece, el Consolador permanece conmigo. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino y el Consolador está conmigo. Damas y caballeros, no hay nada como esto. La cruz de Cristo cubre todo el mensaje de la A a la Z. Y nosotros no le estamos enseñando algo que esté fuera de lugar de alguna manera. Este es el tema de la palabra de Dios, la historia de la Biblia, realmente la historia de Jesucristo y este crucificado. Nosotros estábamos grabando, de hecho, ayer, y el terrible problema del pecado era tan grande, era algo tan horrible, que solamente la cruz de Cristo podía resolverlo. Nada más lo podía hacer. Piensen lo que le estamos diciendo. Si lo tiene en mente, se dará cuenta de lo importante que es este mensaje. Tal vez no lo presentemos de la mejor manera, tal vez otros lo pueden hacer mejor, pero Dios nos ha llamado a hacerlo. Y con su ayuda y gracia lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo que trata es la fuerza más poderosa en la faz de la tierra, el pecado. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y es solamente lo que la cruz de Cristo hizo en la cruz del Calvario lo que afecta la victoria que hoy necesitamos tan necesariamente, ¿no? Así que cuando nosotros enseñamos esto, no es nada nuevo. Esto empezó al principio de la terrible caída en el huerto del Edén. Y podemos ir entonces directamente a Caín y Abel. Lo presenta allí perfectamente. Y el problema de la humanidad y cuál es la solución también a ese problema. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Podemos verlo en todos lados. De Adán y Eva, la cobertura. Eso está que le dio el bastante Señor, claro. la ofrenda correcta que trajo Abel, hasta lo que a Israel se le mostró en los diferentes sacrificios, hasta la sangre derramada de Jesucristo. Es la razón por la cual este seminario, Dios, ayúdanos a que nosotros siempre nos aseguremos que estemos predicando la sangre. Amén. Predicando la Así cruz. es. Y tiene que ser así. Si nosotros nos desviamos, Dios ayúdanos a no hacerlo, que nos traiga de vuelta donde tengamos que hacerlo, porque no hay otra solución. La única solución. No es una pregunta de que si es 1, 2, 3, 4, 5, si no funciona tratamos otra cosa. No hay otra cosa. Correcto.
es Jesucristo y este crucificado, o es fuego. Amén. Una de dos, destrucción. Eso es lo que va a suceder. Pero gracias a Así Dios, es. gracias a Dios que esa gran palabra de la cruz está presente. Amén. Está presente. Y yo quisiera, una vez más, yo realmente no tengo que decirlo, pero tengo que decirlo. El mensaje de la cruz comienza no con la santificación, pero con el mensaje de salvación. El mensaje de la cruz comienza cuando alguien entiende que Jesucristo, de hecho, es el Salvador del mundo a través de lo que Él hizo por nosotros en el Eso es. Calvario. Y la entrada es a través del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz para salvación es una cosa que se necesita, es necesaria y produce la obra necesaria para producir al cuerpo de Cristo. Pero para edificar al cuerpo de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, el mensaje de la cruz relativo a la santificación tiene que añadírsele al mensaje de la cruz para salvación. Pero es la cruz para salvación, la cruz para santificación y la cruz para justificación. Todo. Se puede continuar porque en la cruz Lo primero vi la luz. Jesucristo lo hizo todo. Él abrió la puerta para todos nosotros. Y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí, por fe, que recibí la vista y ahora me regocijo todos los días. Esos escritores de alabanzas, 150 años atrás, que escribieron esas alabanzas, ellos tenían un conocimiento de la Así palabra es, cuando sí. escribían esto. Amén. Roca eterna. Sé para mí, permíteme esconderme en ti, Amén. que el agua y la sangre de tu costado que fluyó sea para mí la doble curo, salvo de la ira, y hazme puro. Ahí está. Alabado Ese Dios. es el mensaje de la cruz para santificación y el mensaje de la cruz para la justificación. Señor, yo te pido que tú toques a ese hombre, a esa mujer, niño, niña. Algunos, Señor, que han tenido preguntas en sus mentes. Ayúdales en este momento a saber que es real, Amén. que sí es real, gracias a Dios. Las dudas se han terminado. Yo sé que es real. Alabado Dios. Toca ese corazón. Libérales del poder de las tinieblas y la incredulidad. Sí, Señor. Hay el mensaje de redención y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria para esa alma ahora mismo, Señor, que está en el valle de la decisión. Sácalos de allí de la manera correcta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a leer Versículo 26. Dave, yo estoy peleando con estos lentes acá. Mientras que no ganen. Están ganando, están ganando. Están ganando. Quisiera mencionar algo rápidamente. Por Adelante, favor. adelante. Bueno, mantendré eso en mente en unos años cuando yo vaya a conocerlo yo también. Sí, en unos En cuantos unos años, cuando años. los necesite. Pero bueno, de vuelta a la pregunta que se hizo con respecto a la iglesia primitiva, con su celo de la ley. Estaba pensando que hay una diferencia entre ver la ley y depender de la ley. Y creo que, mire, no me quiero entretener en la semántica, pero es una cosa ver la ley. Creo que es apropiado de lo que se está Sí. mencionando ahora mismo. Que si la vemos y la consideramos Muy es buen correcta, pensamiento. pero si la obedecemos es lo que nos dirigirá. Lo que le estamos presentando al pueblo, miren, la Escritura dice que siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros estamos dirigiendo a la gente a Cristo. No solamente estamos diciendo que vean la obra consumada de Cristo, sino que dependamos Así de es. su obra consumada. No estamos dirigiendo a la gente a la ley. No dependan de la ley. Véanla nada más, considérenla para instrucción y enseñanza y cosas así. Pero eso realmente es un punto muy importante porque mucha gente depende de la ley, depende de sus esfuerzos, dependen de todas sus capacidades, sus denominaciones. Y uno puede continuar, pero
Lo que nuestro mensaje, lo que este mensaje le dice a la gente es no depender de esas cosas, sino depender de la obra consumada de Cristo, y todo lo pone en su lugar apropiado. Puestos los Mirando ojos a en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso Entonces, al es. fijarnos en nuestra iglesia, en la iglesia primitiva, el mensaje es, usted puede ver la ley, considerar y ver que Cristo ya la cumplió y todo nos dirigía a Cristo, y ese es el punto, depender de Cristo. Él es nuestro nuevo pacto y debemos estar en Él, y ese es el único medio. Lauren dijo hace unos días atrás, y nosotros tenemos que anclar y hacer hincapié en esto, que todo lo de la ley señaló a Cristo. Amén. Así es. Aquel que viene, lo que acabas de decir, aquel que viene. Yo creo que Israel perdió eso de vista. Yo también, tristemente, y John lo ha compartido una y otra vez, el crecimiento de diferentes leyes, reglas, todo nos muestra que no entendíamos el propósito entero de la ley, pero, una vez más, la ley es justa, santa y pura, tenía su propósito, debía guiarnos a Cristo, y los judaizantes en Gálatas están tratando de hacer que la gente no dependa de Cristo completamente, sino de la ley como un medio de vida, y no puede ser. Bien, pero la ley señalaba a Cristo A Cristo, totalmente, sí, pero también señalaba la crucifixión. así es. Todo cordero ofrecido fue una imagen de la Así es. crucifixión de Cristo. Todo nos dirige a Él. Todo en la Escritura, cuando Dios abre a Adán y a Eva el punto de vista de la redención, Él dice, yo voy a enviar la semilla, y después les da el sacrificio. Así que la simiente y el sacrificio es el fundamento de todo el plan de redención de Dios, y desde ese día, Génesis 3:15 en adelante, la simiente y el sacrificio progresivamente fueron presentados por Dios ante su pueblo para ser entendidos de una manera más clara. Hasta ese día, en el Calvario, la simiente Aleluya. se hizo el sacrificio. Y desde aquel momento no tenemos que preguntarnos cuál es la simiente, no tenemos que preguntarnos cuál es el sacrificio. Tenemos que aceptarlo y ver qué es lo que Él hizo por nosotros, Ujú. qué fue lo que Él logró Eso por es. nosotros, y confiar en la provisión de Dios. Cuando nos damos cuenta que el sacrificio de cada pequeño animalito, desde Caín en adelante, se cree que más de 1,000,000,000 de corderos fueron ofrecidos en esa expansión de tiempo. Cada uno de ellos era un símbolo de la crucifixión de Cristo. Sí, Todo lo presentaba así. Cuando ese cordero fue inmolado, cuando se trajo, antes de ser inmolado, perdón, hubieron manos que se tuvieron que poner sobre la cabeza. Y eso estaba transfiriendo los pecados de una persona al pecador, correcto. al cordero. Sí, Alabado Dios. Y luego entonces esa piel se le quitaba a ese animal, mostrando que el pecado es más que algo superficial, que va directo al corazón de la persona. Y entonces un cuchillo muy filoso se utilizaba para cortar la espalda, abrir la espalda de ese animal, y de esa manera abrirla y poder examinarse. Y si había ahí dentro descoloración de esa carne, era descartado y otro cordero tenía que tomar su lugar, porque representaba la perfección de Cristo, sin manchas, sí, sin manchas. Todo eso sucedió cientos de miles, millones de veces, amén. decenas, cientos de millones de veces. ¿Cómo es que alguien no puede ver eso y no ver la cruz? Amén. Esa es la respuesta. Es lo que Dios proveyó. No importa qué tan sinceros seamos, usted dice, Señor, yo someto mi vida, tómame a mí como una ofrenda, pero la realidad es que Dios no inspecciona individuos. Sí, Él no acepta
a ningún adorador sin una ofrenda y esa confianza, Él inspecciona el cordero. Nuestra confianza, Amén. Él no Nos inspeccionaba quién lo inspeccionaba a ese ofrecía. hombre. Era obvio quién era el hombre. Era obvio lo que el hombre era. 1,000 millones de corderos no podían lavar un pecado. Pero Pero como como Juan dijo el Juan- Bautista dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue un Cordero, Jesucristo, por todo el mundo, y su sacrificio fue perfecto. Esa ofrenda fue tan perfecta que no hubo necesidad de ninguna otra que tomase su lugar. Adelante. Adelante. De hecho, este sacrificio pagó la pena, pero también rompió el poder del pecado por encima de todo aquel que pone su fe en la simiente, en el Hijo, en el Cordero. Él no solo pagó la pena, Él pagó el precio por la eliminación Eso del es. poder del pecado. Y con Caín y Abel era un cordero por una persona. Por cada persona. Luego vino a ser un cordero por la casa. Y luego Amén. vino a ser un cordero por toda la nación de Israel. Y luego una nación Amén. por todo el mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado El del mundo. mundo. Un Amén. cordero por todo el mundo. Alabado Dios. Y realmente usted no puede fallar No. con esta doctrina. No puede Amén. fallar con ella. Aleluya. Se nos terminó ya el tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Y estén orando sobre la campaña que ya se aproxima. Yo creo que va a ser la mejor que hemos tenido. Yo lo creo así. Y si es posible estar con nosotros, usted no se la debe perder por lo que el Señor, yo creo, va a hacer, ¿no? Realmente, porque es que hay algunos que han pensado, bueno, yo no sé si puedo ir. Sí, usted puede, si quiere puede. Y vamos a esperarle. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.